La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, libro segundo, capítulo 2, acusación y respuesta. Prefacio del calumniador a ciertos artículos, es decir, calumnias, que aparentan ser extraídos de los escritos de Juan Calvino. Eres hombre conocido ahora en casi todo el mundo, Juan Calvino. Tu doctrina tiene muchos partidarios y defensores, pero también muchos enemigos y detractores. En cuanto a mí mismo, que encarecidamente ansío que hubiera una sola doctrina, así como existe una sola verdad, y que tengo gran deseo de ver a todos, si fuera posible, afines en esa sola doctrina, me ha parecido que te debía informar de manera amistosa de lo que se dice en todas partes contra tu doctrina, de modo que si es falsa, que puedas refutarlos y tener la oportunidad de enviarme la refutación, y así yo podría hacer frente a tus adversarios, y te ruego que formules la refutación de tales argumentos de modo que el pueblo pueda entenderla claramente. Hay muchos en realidad que difieren de ti y difieren en muchas cosas. Por el momento, sin embargo, dejaré todo lo demás para otra ocasión y trataré contigo de aquella gran materia, la doctrina del hado o predestinación. Este asunto particular está provocando vastos disturbios en la Iglesia, el aquietamiento de todo lo cual me alegraría mucho, y los argumentos de tus contendientes en esta importante materia son tan poderosas que no se pueden refutar por ninguno de los libros que hasta ahora hayas publicado. Ciertos artículos relacionados con esta vasta cuestión se han extraído de tus libros y se han propagado por todas partes. Dichos artículos te los pondré ahora delante sin ningún orden regular, y a cada uno le añadiré los argumentos que tus antagonistas aducen en contra. Con este arreglo podrás ver de inmediato qué respuesta se espera de ti. Respuesta de Juan Calvino al prefacio del calumniador. Que haya muchos adversarios de mi doctrina lo sé muy bien y no me extraña. No es nada nuevo que alborotadores en todo lugar abran la boca en contra de Cristo, bajo cuyo estandarte lucho. Mi único pesar en esta sagrada cuestión es que, valiéndose de mi endeble costado, se apuñale la solemne y eterna verdad de Dios, que todo el mundo debe mirar con reverencia y adoración. Pero advirtiendo que esta verdad de Dios ha estado expuesta a las calumnias de los inicuos desde el comienzo, y que Cristo mismo, por decreto de su Padre Celestial, ha de ser siempre piedra de tropiezo y de contradicción, Romanos 9:33, Isaías 8:14 al 15, considero que los defensores de la verdad tienen que sobrellevar esta ofensa con toda paciencia. La fiera mordedura de los inicuos, sin embargo, en ningún momento me hará arrepentirme de la doctrina que he enseñado, pues estoy plenamente confiado en que Dios es el origen y autor de ella. Ni ha sido tan exiguo el provecho que he derivado de los numerosos conflictos en que Dios mismo me ha listado, para que ahora me alarmen los ruidos vanos y fútiles que haces. Aún más, en cuanto a ti, pobre apuntador enmascarado, derivo algún consuelo de pensar que no puedes, sin descubrir tu repugnante iniquidad contra Dios, serle ingrato al hombre que te ha tratado con mucha más bondad de la que mereces. Muy bien sé que no hay diversión más agradable a ustedes los académicos que desarraigar la fe de los corazones de los piadosos, proyectando una sombra de duda sobre todo lo que estiman de valor, y cuán dulces te parecen, según lo demuestra tu pluma, los denuestos que diriges contra la providencia secreta de Dios. No importa cuánto pretendas ocultar tu mezquina satisfacción, pero te cito a ti y a todos tus compañeros ante aquel tribunal del juez del cielo, de cuya boca el trompetazo y la fulminación un día caerán sobre todos ustedes y los postrará. Confío, sin embargo, en que yo, antes de concluir, haga que las insolentes palabras que contra Dios diriges sean tan inmundas ante los sentimientos de todo hombre bueno y piadoso como ahora te son gratas al corazón. Me exiges una refutación de esos vanos garabatos tuyos que enviaste secretamente a París desde un pueblo de Suiza, con el propósito de derramar veneno sobre mi nombre por todas partes, sin que yo lo supiera y sin la posibilidad de aplicar algún remedio. Simulas, sin embargo, el deseo de conocer la verdad, pero ocultas tu nombre. ¿Con qué motivo? No lo sé, a menos que ya supieras muy bien que tengo la capacidad de destruir cualquier crédito que los hombres estuvieran dispuestos a concederte a ti y a tus compañeros. Pude conjeturar, o más bien determinar en un momento quién eres, por los muchos indicios que tu libro ofrece, pero si lo escribiste con tu propia mano, o si lo
dictaste a Escoto, o quien sea el trompetero empleado por tu cuadrilla de dementes para que llevase a París lo que tú no osaste decir aquí, es cosa de total indiferencia para mí. Quisiera en verdad que fuera otro el autor del libro, o que tú mismo fueras hombre distinto del que eres, pues aunque siempre me has hablado respetuosamente, aún así nunca me ha sido difícil descubrir y estar plenamente seguro de cuán grande es tu afición natural a poner tallas o reparos mimios. He tratado de corregir esa inicua inclinación a que te has abandonado con tantas exhibiciones pueriles y futiles, aunque en vano, porque a esa propensión natural siempre le has añadido una afectación depravada que te hace ir tras de la alabanza de la erudición y el ingenio, hasta por las más frígidas e insípidas intentonas de bromear con asuntos divinos. Ni puedes de ninguna manera cubrir esas vanas intentonas a la sombra de la autoridad de Sócrates que dices tú, acostumbraba a atacar con agrado sarcasmo muchas cosas que se decían contra sus doctrinas. Aquel excelente hombre estaba dotado de muchas eminentes virtudes y a todas les estropeó el brillo por aquella flaqueza y defecto que tú, con tanto fracaso como ansiedad, intentas imitar. Además, me pides que te envíe una refutación de tu vano escrito que el pueblo pueda entender. Nunca he hecho otra cosa que esforzarme en ajustarme a la capacidad del más humilde e indocto lector, adoptando el más puro y sencillo lenguaje para la instrucción. Pero si tú no reconoces ningún otro modo de razonar que el que la mente natural de un mortal terrenal puede adoptar, al punto te cierras con arrogancia y desdén. El único camino que te permitiría comprender la doctrina, y para conocerla el primer paso es la reverencia. De ningún modo soy desconocedor de los sarcásticos gestos tuyos y de los que son como tú, que tratan los profundos misterios de Dios con un desprecio que denuncia que en tu estimación todo lo que no goza de inmediato de tu buena opinión y aprobación pierde su gracia y autoridad. ¿Qué significa todo esto? Que en el momento en que alguien decide abrir la boca contra mí, debo producir una refutación de sus calumnias. Sócrates, cuyo nombre esgrimes, no hubiera tolerado que lo colocaran en tal posición, no se hubiera resignado a que le dictara una ley tal. No es que yo esté dispuesto a seguir a un hombre en todas las cosas, pero si a alguien, no solo en esta época, sino en cualquier otra, se le permitiera colocarse constantemente con indignación contra los malvados y refutar las calumnias, tal como hizo Sócrates, seguramente aún los más malévolos e inicuos me concederían a mí también una justa oportunidad de mostrar la misma diligencia en mi defensa. Tus ladridos, pues, son aún más intolerables porque pisoteas con ciega ignorancia mis numerosos libros en que me defiendo y doy respuestas a mis adversarios, y me requieres repetir el mismo trabajo de refutación 2 o 3 veces más. Sin embargo, afirmas que hay un asunto particular en que los argumentos de mis enemigos son demasiado potentes para que el contenido de cualquiera de mis libros que hasta ahora haya escrito sobre el tema pueda refutarlos. Ese asunto, dices, es el gran tema de la predestinación o el hado. Quisiera que te resolvieras a inquirir en esta materia modestamente o a arguir acerca de ella honestamente, y no que desecharas todo pudor y confundieras cosas muy diversas en un intento de evitar que la luz verdadera las ilumine. Hado es un término que usan los estoicos para referirse a su doctrina de la necesidad, que habían fraguado de un laberinto múltiplice de razonamientos contradictorios, una doctrina calculada para llamar al orden a Dios mismo e imponerle leyes para regir su proceder. Pero yo defino la predestinación en conformidad con las Escrituras como el designio de Dios libre y sin trabas, por el cual gobierna toda la humanidad, todos los hombres y todas las cosas, también todas las partes y partículas del mundo, por su sabiduría infinita y su justicia incomprensible. Si la depravación de tu mente y la vehemente avidez de quisquillas y el orgullo diabólico te han cegado tanto que no puedes ver nada a la luz del mediodía, aún así para aquellos lectores que de veras tienen ojos para ver, la distinción que he trazado demuestra en un momento la gran justicia y equidad de tu altercado con Dios en esta profunda materia de su providencia secreta. A esto añádele que, si hubieras estado dispuesto a examinar mis libros, te hubieras convencido al punto de cuán ofensivo me es el término hado. Es más, te hubieras percatado, leyendo mis escritos, de que la malignidad y el odio de los inicuos y los indignos de su tiempo le echaron en la cara a Agustín, este mismo
irrepresible vocablo. También hubieras descubierto en mi testimonio que estas objeciones las contestó aquel santo padre y piadoso maestro de manera tal que satisface todo el propósito de mi propia causa y defensa en la presente ocasión. También en los artículos, aparentando ser extractos de mis libros, los cuales dices que darás al público en el orden que te propones, encontrarás que la manera y sustancia de mis argumentos son precisamente los mismos que los de aquel santo padre de feliz memoria. Algunos maliciosos, sin embargo, sabiendo que esta doctrina no era bien conocida ni recibida generalmente, han publicado con alarde estos artículos, que son en parte falsos y en parte mutilados. El fin que persiguen es enardecer a los ignorantes e inexpertos con el odio de lo que contienen, y así no pueden formar sino el más adverso juicio de ellos. Y aunque muchos pensaron a primera vista que los artículos que se exhibieron en días de Agustín eran realmente parte de sus escritos, el Santo Padre se quejó amargamente de que se le imputaban con falsedad. Los que hicieron la compilación habían combinado porciones de oraciones con diligencia malévola, o habían corrompido con arte inicuo oraciones que eran enteras, verdaderas y piadosas, introduciendo astutamente algunas palabras para alterar por completo el original y así implantar ofensa en las mentes de los incautos. Y todos los lectores honrados y sinceros, muchos de quienes de buena gana se tomarán la molestia de comparar mi doctrina con estas viles calumnias, han de descubrir que los artículos que te jactas de presentar como extractos de mis escritos son de la misma descripción que aquellos que se publicaron en los días de Agustín, aparentando ser verdaderos compendios de sus libros. En primer lugar, adopto esta postura en contra tuya porque no actúas con bondad ni honestidad al prescindir de señas de remisión o referencia en los pasajes que pretenden ser extraídos de mis libros, de modo que los lectores pueden consultar los originales y asegurarse de que he escrito lo que los extractos representan. ¿Y qué pudiera ser más inicuo que aseverar confusamente que en el curso de 50 volúmenes o más que he escrito se encontraron unos 14 artículos de tal o cual descripción? Si tuviera siquiera una gota de decencia común, hubiera citado mis palabras como cosa natural, al pie de la letra, o si hubieras hallado alguna duda o peligro de no hacerlo así por carecer de la realidad y de los originales, debiste advertir a tus lectores de la incertidumbre del texto en tales casos, mientras que ahora proyectas una sombra de duda sobre todas mis obras, esperando así borrar toda buena memoria de ellas en la tierra. De esta manera, para tu propia conveniencia, has corrompido malignamente y expuesto al odio y al desprecio mis libros, que todos pudieron haber leído sin ninguna ofensa. No condeno del todo a Agustín por su prudencia, que deseando enfrentarse con las mañas y la iniquidad de sus enemigos, atempera el talante de su respuesta para evadir el oprobio. Aún así, según mi parecer, la réplica que he de darte será más generalmente útil si esta gran causa refuto tus denuestos abiertamente, con libertad y sin reserva, que si escribiera de tal modo que comunicara una mínima idea de retirada o evasiva.